poderoso de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu que no sea tuyo. Suelta, diablo, suelta la mente, suelta los cuerpos, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos que las cadenas se cortan, toda ligadura es cortada ahora por el poder del Espíritu Santo. Suelta, diablo, suelta la mente, suelta el alma, suelta el cuerpo, suelta el espíritu, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad para la gloria de tu nombre, y a tu nombre, amén. Que Dios le bendiga, querido hermano. Vamos a abrir en San Mateo, en el capítulo 10, verso 1. Vamos a leer un solo versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y que Dios le bendiga en una forma muy especial. San Mateo, y le damos gloria al Señor, y bienvenida sea la Sofi. Bienvenida nuestra amada hermana, amén. Gloria al Señor. Dice la maravillosa palabra de Dios, capítulo 10 de San Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, palabra de Dios. Bueno, el viernes pude ir a ver a mi hermano Roberto, porque lo trajeron de Córdoba y lo internaron en el PAMI 1, y bueno, y llegué este viernes para la gloria de Dios. Bueno, y le estuve orando, me decía, la verdad es que Dios lo envió, usted me decía así. Bueno, llevé aceite, lo ungí, le oré, y después de la oración, ¿vio? Porque él estuvo un mes en Córdoba y lo trasladaron para aquí, ¿vio? Y después de la oración me dio ganas de ir al baño, ¿vio? Y fue, lo ayudamos. Después cuando salió lloraba de alegría. Me contó, dice, hacía 10 días que no evacuaba. Así que un milagro extraordinario en la vida de mi hermano. El Señor tuvo misericordia, tuvo compasión de él y lo liberó de esa aflicción, ¿veo? Yo le oré por todos sus órganos y bueno, quedó muy contento para la gloria del Señor, ¿veo? Todavía no sé si lo soltaron o no sé si salió de alta, pero gracias al Señor. Bueno, en esta noche vamos a hablar de la autoridad que el Señor le delegó a la iglesia del Señor, ya que hay varias autoridades, pero en esta noche vamos a hablar de la autoridad espiritual que el Señor le dio. Dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué les dio? Porque no tenían, ¿no? Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios, querido hermano, el hombre y la mujer poseían toda la autoridad, dice la Biblia. Si nosotros leemos Génesis, capítulo 1, verso 26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en todos los peces del mar, en todas las aves del cielo y en toda la tierra. Esa palabra señorear significa gobernar. Dios lo puso al hombre y a la mujer para que gobernaran toda la tierra. Él diría así como una especie de virrey, ¿no? Porque el rey Jehová de los ejércitos estaba sentado en su trono. Y acá abajo en la tierra estaba Adán. Adán con su esposa para gobernar todo el planeta Tierra. Así lo dice la Biblia, ¿no? Lo podemos comprobar en el Salmo 8, verso 4, cuando el salmista se hace esa pregunta y dice, digo, ¿qué es el hombre? Para que pienses en él. O el hijo de hombre, para que te acuerdes de él.
le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Todo pusiste debajo de sus pies. El Salmo 8 describe que el hombre estaba rodeado de gloria, que tenía una corona de gloria, que significa autoridad, poder, y que todo estaba bajo sus pies, ¿no? Pero cuando el hombre peca y la mujer peca, le ceden al hombre todo, ¿no? Pero por eso vino Jesús, para recuperar todo lo que hemos perdido. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 17:20, en breve Dios pondrá a Satanás debajo de vuestros pies, como estaba en el principio, ¿no? Entonces Jesús aparece, querido hermano, a la tierra, y lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 4, verso 5, que usted lo lee. Dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto, fue una tentación, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, y la gloria de ellos, dice. Y el diablo le dijo, si tú postrado me adorares, yo te lo daré, porque a mí me ha sido dada, dice, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Satanás le hizo una oferta a Jesús, porque él dijo, a mí me ha sido entregada. Y Satanás no estaba hablando mentira, estaba hablando una verdad. Porque Adán y Eva le entregaron a Satanás el título legal. Le entregaron el dominio de la tierra, ¿no? Por eso usted va a encontrar en el libro Job, cuando Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? De rodear toda la tierra, anda por el conquilera, como amamos. Jesús también lo dijo, en varias ocasiones dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. Así lo dijo Jesús. Juan habla, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así dice la Biblia. Nosotros no, ¿no? Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que vino Jesús a conquistar todos los reinos de la tierra. Y cuando usted lee la última trompeta, dice que se hace silencio en el cielo por media hora, y alguien pregona y dice, todos los reinos han venido a ser de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Satanás le ofreció los reinos a Jesús, pero lo tenía que adorar a Él. Pero Jesús no vino a adorar al satanismo, sino que Jesús vino a adorar a Dios. Y por medio de la adoración a Dios, y por medio de la obediencia a Dios, y por medio de la autoridad que Dios le dio, lo derrotó a Satanás, y la iglesia le va a quitar todos los reinos a Satanás de la tierra. ¡Aleluya! La iglesia, con el poder del Espíritu Santo, le quitará todos los reinos a Satanás. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Amén. Gracias, Jesús. Por eso encontramos la Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Dice que entraron en Capernaum y Jesús entró en una sinagoga y comenzó a enseñar, pero había un hombre que tenía espíritu inmundo, y Jesús lo reprendió. Dijo, cállate y sal de él, porque el demonio le decía, Jesús Nazareno, sabemos quién sos, has venido aquí a destruirnos. Y Jesús dijo, cállate y sal de él. Dice que al momento, sacudiéndole con violencia, salió ese espíritu, y todos se admiraban. Decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y sale. ¡Qué tremenda! Esa es la autoridad de Jesús. Que con autoridad, con poder de Dios,
con gloria de Dios, con el amor de Dios, echa fuera los espíritus inmundos y salen. Y la gente queda libre. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, encontró grandes necesidades, querido hermano. Necesidades tremendas. Podemos ver en San Mateo capítulo 15, dice que salió una mujer que era sirofenicia, no era judía, y clamaba y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Miren la necesidad de esta madre. Tenía una hija que estaba atormentada por un demonio. Miren lo que hacen los demonios: atormentan a la gente, las atormentan. Tremendo, querido hermano. Y Jesús siguió caminando y esta mujer se tiró de rodillas, le dijo: ¡socorro! Y Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme tú quieres. Y usted no sabe que dice que esa niña fue sanada en esa misma hora. Quiere decir que los demonios producen enfermedad espiritual a la persona, tormento. Y Jesús la sanó a esa niña. En el otro evangelio dice que el demonio salió, quedó libre. Y Jesús atendió esa necesidad, suplió esa necesidad de esa pobre madre. Miren, en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, encontramos otro hombre, querido hermano. Dice que Jesús baja del monte de la transfiguración y encontró a todos los discípulos que estaban discutiendo, disputaban. Jesús le pregunta: ¿qué disputáis? Y se acerca un hombre y le dice: maestro, traje a ti mi hijo, a tu discípulo le dije que echasen un demonio mudo que tiene mi hijo, pero no pudieron. Dice: mi hijo se va secando, cruje los dientes, y muchas veces ese espíritu lo toma y lo tira en el fuego o en el agua. Y lo quiere matar. Mira, tiene un espíritu asesino que tomaba a ese chico, lo tiraba en el agua o en el fuego para matarlo. Son espíritus malos asesinos, querido hermano. Y Jesús le dijo: tráemelo aquí. ¿Yo? Y se lo trajeron. Dice que cuando el espíritu vio a Jesús, ese espíritu que estaba en ese muchacho, vio a Jesús, lo tiró en tierra. Y dice que se revolcaba ahí, y Jesús le preguntó si hacía mucho tiempo que estaba en él. Y él dice: desde niño le pasa esto, pero si puede hacer algo, ayúdanos. Mire la petición de este hombre. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ayúdanos. Mire el clamor de este hombre, esa necesidad tan tremenda en este hombre que decía: ayúdanos. Y Jesús le dijo: al que cree, todo es posible. Y dice que en ese momento, como la gente se agolpaba, Jesús reprendió al espíritu inmundo, espíritu muy sordo: sal de él y no entres más en él, le dijo. Y dice que el espíritu, sacudiéndole y gritando con violencia, salió de él y quedó como muerto. Todos pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y se lo entregó vivo. Y todo el pueblo se pudo regocijar. Porque siempre cuando Jesús hace milagros y prodigios, la gente queda bien. Ese muchacho empezó a vivir una normalidad que nunca había tenido, querido hermano. Qué lindo que son las bendiciones de Jesús. Después encontramos en San Marcos 5, el Gadareno.
que todos conocen esa historia de ese muchacho que vivía en los sepulcros. Mire dónde vivía en el cementerio, mire dónde lo llevó el diablo a vivir. Y dice que el espíritu se había apoderado de él hacía mucho tiempo. Se había apoderado, mire, los demonios se apoderan de las personas. Y dice que nadie pasaba por ese lugar, porque nadie lo podía atar ni con cadena ni con grillo. Dice, muchas veces lo habían atado con cadena y con grillo, y el espíritu lo rompía, mire la fuerza, y lo mandaba al desierto, y andaba gritando, hiriéndose con piedra. Y nadie cruzaba ese camino, pero Jesús sí. Jesús fue a ese lugar y lo liberó a este muchacho, querido hermano. Dice, cuando lo vio, vino corriendo de lejos, se arrodilló ante él, se postró ante Jesús. Y los demonios le decían, te conjuro por Dios, por el Dios Altísimo, que no nos atormente. Y le rogaban que no los mandase al abismo, porque el abismo es una causa de demonios. Porque Jesús los echaba fuera, querido hermano. Y le pidieron permiso para entrar en los cerdos y Jesús se lo dio y echó fuera ese demonio. Y ese muchacho quedó en su cabal juicio, dice la Biblia. Tal es así que cuando Jesús se va en el barco, él quería subir a la barca con él. Pero Jesús le dijo que no, que vaya a lo suyo y que contara cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Qué tremendo, querido hermano. Jesús atendió las grandes necesidades. Solamente Jesús podía hacer eso, querido hermano. Después un día dice que entró en una sinagoga y había una mujer que andaba encorvada, que tenía espíritu de enfermedad. Porque nosotros tenemos tres áreas, ¿veo? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y hay veces la persona en el cuerpo puede tener espíritu de enfermedad. Por eso es que cuando se reprende, hay muchos creyentes o creyentas que se enojan. No, pero yo no tengo demonio, ¿verdad? No, quizá en tu alma, en tu espíritu no tenés el Espíritu Santo. Pero el diablo sí puede poner un espíritu en el cuerpo. Mire, yo les voy a contar, yo cuando era nuevo, yo recién era nuevo, y estaba un día en la iglesia sentado, y se me vino un dolor de cabeza, una pesadilla así de golpe. Dije, en el nombre de Jesús, ¡fuera de mi vida! Y fue una cosa que se despegó. Y ahí pasaba, hace poquito iba caminando por el mercado, iba trabajando, y me agarró un dolor en el pie, pero imposible, no podía ni caminar. Puse la mano y en el nombre de Jesús, ¡fuera enfermedad, fuera dolor! Y al toque se me fue. Entonces te das cuenta que son espíritus que atacan, ¿no? Por eso, cuando el pastor, la pastora, el siervo, la sierva que esté ministrando, por ahí echa fuera los demonios, no hay que enojarse, hay que ofenderse. Porque hay que recordar que somos tripartitas, ¿no? Puede haber un dolor que nos atacó, ¿no? Puede haber una enfermedad, y usted toma pastilla y no se va. Y es un espíritu de enfermedad. Dice que esta mujer tenía espíritu de enfermedad. Y Jesús le puso la mano y se enderezó. Y el de la sinagoga se enojó y dijo, 6 días hay en que podamos trabajar, porque fue el día de reposo, no en el día de reposo. Y Jesús dijo, hipócrita, en el día de reposo no desatáis el asno del pesebre y lo que va a beber. ¿Cuánto más esta hija de Abraham, que hacía Satanás 18 años la tenía atada? Mire lo que dijo Jesús. 18 años atada. No se la debía desatar de su ligadura. Quiere decir que la enfermedad que ella tenía era una ligadura. Y Jesús la desató cuando le puso la mano, ¿no? Tremendo, querido hermano. Hay enfermedades, ligaduras de espíritu, querido hermano. Son demonios de enfermedades, ¿no? Y hay que echarlo afuera en el nombre de Jesús, querido hermano. Que la persona sea sana,
para la gloria del Señor. ¡Aleluya! Y Jesús demostró, querido hermano. Él dice en San Mateo capítulo 12, verso 28, porque le decían que por Belcebú echaba fuera a los demonios, pero Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando los demonios salen, querido hermano, es por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios, nosotros dicho, porque el reino de los cielos ha llegado, aleluya. Mire qué lindo, de cuando hay una libertad es porque el reino de los cielos está manifestando. Querido hermano, Jesús le dio autoridad a los discípulos, ¿no? Porque ojo que hay una cantidad de autoridades, ¿no? Está, por ejemplo, hay como 30 distintas autoridades, ¿no? Está la autoridad por descendencia, por tradición, que cuando muere el rey, sigue el hijo, y muere ese otro, y sigue el otro hijo, y así. Quizá alguien herida y es rey, pero quería ser rey, pero viene por tradición, ¿no? Usted va a encontrar el rey de España, el rey de Inglaterra, muere uno y su otro. Eso se llama autoridad tradicional, por tradición, ¿no? Después está la autoridad eclesiástica, ¿no? Cuando Jesús vino a la tierra, querido hermano, cuando Él comienza su ministerio, Dios había puesto un hombre ante Él que se llamaba Juan el Bautista. Y era un hombre duro, bien duro, que no tenía pelo en la lengua. Le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir del fuego venidero? Y el hacha está puesta a raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y se vestía con cuero y camello, andaba distinto a todos los demás. La vestimenta de él. Comía miel silvestre y langosta que él cazaba. Comía distinto a los demás. ¿Sabe dónde vivía? En el desierto. No vivía en un palacio. Y era el profeta más grande de todos los tiempos. Dice que no hubo un profeta, Jesús dijo, no hubo un profeta más grande que él, ni lo habrá. ¿Por qué? Porque era el profeta que fue mandado para preparar el camino del Señor. Y no vivía en un palacio, ni tenía un Rolls Royce, ni tenía un carro de oro. Nada de eso. Comía miel silvestre, vivía en el desierto y era duro, no endulzaba la lengua por nada ese, ¿no? Si le daba plata tampoco. Dese cuenta que reprendió al rey Herodes. Era tremendo Juan el Bautista, pero era la autoridad espiritual que mandó delante de Jesús. Y Jesús se tenía que sujetar a autoridad. Y Jesús se humilló, como dice la palabra, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice que Jesús en los días de su carne, ofreciendo un ruego y clamor al que lo podía oír, fue oído por causa de su temor reverente. Por obedecer. Se sometió a la autoridad, se humilló y vino, y se bautizó por Juan el Bautista. Juan el Bautista le hundió las aguas. Cuando lo unge es una profecía de que Jesús iba a morir. Y cuando lo saca es una profecía de que Jesús iba a resucitar. Y como él se sometió a la autoridad, cuando sale Jesús, comienza a orar, se le abre el cielo, cielo abierto. Mire la bendición. Desciende el Espíritu Santo en forma corporal, comunión con el Espíritu. Y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Quiere decir que cuando respetamos la autoridad terrenal que Dios puso, eclesiástica, se nos abre los cielos. Tenemos cielo abierto, comunión con el Espíritu Santo. Viene sobre nuestra vida.
Y el padre dice, este es mi hijo, esta es mi hija amada. Por eso que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pero ahí cerca de Damasco vi una luz que sobrepasaba el sol y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué hago, Señor? Entra a Damasco y se te dirá lo que tiene que hacer. Y ahí se puso bajo cobertura. Y Dios mandó una autoridad espiritual sobre él. Ananías. Y vino Ananías y le puso la mano. Se le cayeron como escabas, recibió la vista. Fue lleno del Espíritu Santo y Ananías le dice, y ahora levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y él obedeció a la autoridad, querido hermano. Le puso un hombre para que le enseñara. Y Saulo respetó la autoridad. Y después le enseñó, en 2 Corintios, ¿sabe lo que dice? Que la autoridad que Dios puso en la iglesia es para, un día de esto lo vamos a llamar, para edificación. Cuando nosotros respetamos la autoridad y la autoridad respeta a la iglesia y nos respetamos unos a los otros y nos sometemos, es para edificación. La autoridad eclesiástica que Dios puso es para que nos edifiquemos los unos a los otros. Mire qué lindo, ¿eh? Yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir conociendo. Por eso nos tenemos que someter los unos a los otros y respetarnos como iglesia, como cuerpo, como ministro, como hermano, cada uno en su lugar. Esa es la autoridad eclesiástica, es larguísima, yo le tiro alguna nomás, ¿veo? Pero Jesús aquí no está hablando de esa autoridad. Él está hablando de una autoridad espiritual que le delegó al hombre y a la mujer. Porque esa autoridad la necesitamos. Escuche bien, no se distraiga. Porque vamos a hablar de cosas profundas. Porque sobre la tierra tienen cosas tremendas. Cuando Satanás peca, es tirado del tercer cielo al segundo cielo, cae. Y baja a la tierra y sube, y ahí andaba engañando. Cuando Satanás es tirado del cielo, baja al segundo cielo. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en las trompetas, dice que van a ser sueltos demonios. Del pozo del abismo van a salir para atormentar a la gente. En la quinta trompeta y en la sexta van a ser desatados demonios del río Éufrates. Y en el capítulo 12 dice, verso 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón con sus ángeles. Y no prevalecieron y fue lanzado a la tierra Satanás y su demonio. Quiere decir que Satanás fue lanzado del segundo cielo, del tercer cielo al segundo. Y ahora va a ser lanzado a la tierra. Cada vez va a haber más demonios en la tierra. Y la iglesia, ¿qué necesita? Poder para echar fuera los demonios. Por eso Jesús dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Siempre todo esto se hace bajo la voluntad de Dios, se lo aclaro. Bajo la voluntad siempre de Dios. Pero tenemos poder. Y la iglesia tiene que empezar a usar el poder que Dios nos dio. Por eso en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza. Quiere decir que la iglesia, tú y yo, hermano, hermana, tenemos autoridad, tenemos armas espirituales para poder destruir fortaleza satánica, y tenemos que usar el arma, querido hermano. Vienen tiempos tremendos donde no podemos gritar. Yo les conté la vez pasada que iba a trabajar y nunca llevo dinero, pero ese día llegaba dinero. Iba y se me puso a la par una moto con dos. Me vinieron a robar y se me puso a la par. Cuando yo me di cuenta, digo, en el nombre de Jesús. Y el hombre tembló y me dijo, Señor, ¿qué hora es? Me dice. Yo me decía como a las 7 y siguió de largo. Dios me guardó. Usemos la autoridad. Usemos la autoridad, sea la circunstancia que sea, querido hermano. Porque vienen tiempos donde tenemos que usar la autoridad, querido hermano. Tenemos que usar la autoridad espiritual, porque es tremendo, tremendo, tremendo lo que se viene, querido hermano, sobre la tierra. Y la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene las armas, la iglesia tiene las herramientas, querido hermano. Y dése cuenta que vemos los 3 descensos de Satanás, ¿no? Cada vez va descendiendo más. Descendió al segundo cielo, a la tierra, y en el milenio lo tiran al abismo, desciende más para abajo. Después sale un tiempo, engañan a la nación y lo agarran y lo lanzan al lago de fuego, ahí desciende para siempre. Y nunca más va a molestar a nadie. Satanás va de descenso en descenso, pero la iglesia va subiendo cada vez más. Dale un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. Tenemos autoridad. El título de esta prédica es usa la autoridad que Dios te dio para edificación. ¡Aleluya! Que el Señor te rebendiga. Vamos a orar, querido hermano, en el nombre de Jesús. Vamos a poner todas nuestras peticiones a los pies de Jesús. Cierra tus ojos y vamos a comenzar a orar. Y autoliberate también. Vamos a reprender en el nombre de Jesús. Padre querido, oh Santo, 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 Espíritu Santo, comienza a hablar, comienza a hablar, comienza a hablar. Padre querido, yo bendigo tu iglesia, la bendigo en el nombre de Jesús, y usamos la autoridad que tú nos diste. Toda enfermedad que haya en los cuerpos, que es producida por espíritu mundo, espíritu enfermedad, que estás en los cuerpos ahora mismo, ¡fuera! ¡Fuera los cuerpos! ¡Fuera demonio enfermedad! ¡Fuera los cuerpos! ¡Fuera los cuerpos! En el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo que todo espíritu de enfermedad, ¡fuera los cuerpos! ¡Fuera los cuerpos! ¡Fuera los cuerpos! En el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale de la mente, sale de los cuerpos, sale del espíritu, sale del alma, sale del cuerpo, en el nombre de Jesús.